Muy, pero muy buenas tardes. Te saludo, Jimena Santaolalla. Ella es escritora, abogada y psicoterapeuta para víctimas de violencia temprana. Bienvenida, buenas tardes. Hola Marta Olivia, qué gusto verte. Gracias, igualmente bienvenida a esta mesa de los martes que algunos señalan Montessori, pero vamos a ver, ¿y qué dicen, Jimena? Que le has hallado bastante el ritmo, ¿eh? Sí, totalmente, le aprendí como en 2 minutos. Bienvenida. Y bueno, ya se encuentran aquí Temoris Greco, bienvenido, muy buenas tardes, periodista independiente, documentalista, bienvenido. ¡Ay! Se nos fue, se nos fue. Pero también ya está Arnoldo Cuellar. Arnoldo, bienvenido, buenas tardes. Algo pasó ahí con Temoris. Arnoldo, periodista, analista político, bienvenido. Muchas gracias, Marta Olivia, qué gusto. Y tenerte también aquí, Jimena. Hola Arnoldo. Nueva. Gracias. Ahora sí, ya regresó Temoris. Se me hace que le picaste algo mal ahí, Temoris. No, es que, ¿sabes qué? Se me pone, hay como algo con el audio que de pronto, si empiezo la transmisión antes de conectar el cablecito, no te escucho. Entonces tengo que cerrarla y poner el cablecito famoso, que es lo que hice ahorita, pero me cae gordo porque no entiendo por qué pasa, no veo una razón. Pero bueno, hola Marta Olivia, Arnoldo Jimena, otra vez, ¿qué tal? Qué bueno que estés con nosotros. Hola Temoris. Gracias, buenas tardes. Y bueno, comenzamos con este tema, las posturas, debates sobre la gentrificación en la Ciudad de México. David Bach nos hablaba hace unos momentos de por qué tener que ser políticamente correctitos, por qué si no ser más directos, más honestos con lo que sentimos y pensamos. Y bueno, todo este tema que es las ciudades que se están gentrificando en México, porque de pronto vemos, sí, la Roma, sí, la Condesa, sin embargo, está San Miguel de Guanajuato, sin embargo, están Taxco Guerrero, Oaxaca, en la capital en Oaxaca, y muchas otras ciudades que están siguiendo este mismo proceso. Tu comentario, Jimena, adelante. Claro que sí, gracias Marta Olivia. Bueno, por un lado me parece muy evidente y entendible que las personas estén furiosas, ¿no? Por esta situación. Hace un rato estaba revisando cuánto ha subido el precio de la vivienda y se reporta que en los últimos 2 años ha subido como hasta un 66%, ¿no? En lugares, ahorita estoy hablando más de lugares como la Condesa, la Roma, Nuevo Polanco, hasta incluso otras colonias que pensaríamos que todavía no llegan estos nómadas digitales gringos o que todavía no llegan tantos extranjeros, pero también, ¿no? En colonias como La Portales. Y yo lo que podría comentar y desde mi perspectiva es un tema que sí tiene que regular mejor, se tiene que regular desde el gobierno, ¿no? Entiendo el enojo y vimos imágenes bastante violentas y lo puedo entender, pero me cuesta trabajo justificarlo porque creo que ahí sí hay un tema de falta de regulación tanto de Airbnb, que sí se ha regulado varias veces, pero que no está funcionando del todo, y otro tipo de regulaciones, incluso regulaciones yo diría, de que en cada inmueble debería de mantenerse un par de unidades que sean más accesibles y que estén subsidiadas por el gobierno, literal, y eso se hace en varios países, no es algo que nos estemos inventando, ¿no? Entonces, a lo mejor hay un edificio que se va a remodelar y además es cierto que la gentrificación de alguna manera, en parte, es inevitable porque la gente que es propietaria siempre va a querer cobrar más caro y siempre va a querer que sus inmuebles estén mejor en general, pero no es inevitable del todo. Siempre hay un porcentaje que se puede evitar con estas medidas como la que estaba comentando de, bueno, sí se puede remodelar un edificio, se puede hacer mucho más caro, pero entonces hay que mantener un porcentaje de viviendas que sean accesibles y que sean igual de bonitas, ¿eh? No estoy diciendo que sean distintas nada más porque van a ser accesibles, pero esa es una de las maneras que se puede controlar esto y en México todavía no se está haciendo, por ejemplo.
Gracias, Jimena. Arnoldo Cuellar, que están comentando aquí, sobre todo, varias ciudades que, por ejemplo, revisamos aquí, permíteme ahorita, Cuernavaca, Valle de Bravo, Tepoztlán, Puerto Vallarta, Guadalajara, ¿qué otras ciudades han seguido este proceso de gentrificación, pero que están en el interior del país? ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Bueno, San Miguel de Allende está gentrificado desde que antes de que se usara esta palabra, ¿no? Desde los años 70 más o menos. Y ha cambiado la vida de esa ciudad. Es una ciudad con un disparo de todo el mercado inmobiliario altísimo. Hay gente que ha ganado mucho con eso. También la población. También podríamos decir algo. Todo el glamour que tiene San Miguel Allende y que tanto les encanta a muchos visitantes, a gente que viene a la Ciudad de México cada fin de semana, pues también tiene que ver con eso, con esa combinación de tradicionalismo, que también les encanta a los norteamericanos, pero muy buenos servicios, muy buenos restaurantes, etcétera. Entonces, y se ha convivido en San Miguel Allende por décadas con esa situación. Es más, incluso han querido hacer polos similares en lugares cercanos, porque ya está prohibitiva el precio de la vivienda y de los terrenos en San Miguel de Allende. Estos amigos hoy tan famosos de Seguritech, algunos de ellos, no todos, hicieron una inversión importante en San Luis de la Paz hace algunos años, en otro lugar también emblemático, un pueblo fantasma minero que es Pozos, para tratar de desarrollar ahí 1,500 hectáreas de campos de golf y vivienda, que fracasó finalmente por el sencillo hecho de que es un lugar escaso de agua y que los campos de golf iban a requerir muchísima inversión en agua y en pozos, y bueno, eso iba a entrar de inmediato en choque con la población y con los agricultores que también existen en la zona. Entonces, el fenómeno no es nuevo, hoy surge en la Ciudad de México y esta manifestación que vimos con todos los claroscuros que tuvo, lo trae a una primera línea, digamos. Pero a mí me parece que no podríamos generalizar, que no todos los norteamericanos que pudiesen estar llegando son de maga, ni mucho menos, que una ciudad como la Ciudad de México es cosmopolita, puede tener poblaciones de diversos orígenes, eso le da su riqueza. Leo Zuckerman en su artículo recuerda que la Condesa fue un lugar donde se estableció una comunidad judía en México, bueno, además con posibilidades económicas, cuando él dice que le parece bien que la ha vivido en la Condesa y que no lo ve mal, bueno, sin dudas, porque es alguien con un ingreso de otro tipo, al que no están expulsando como a muchas otras personas que pueden, matrimonios de la tercera edad o que pueden vivir con una pensión y que ya no pueden sostener ahí su forma de vida. Me parece que habría que entrar a matizar muchísimo todos los aspectos que tiene el problema, porque no es simple y las soluciones no serán tampoco simples. Parte del fenómeno es la convivencia y deberíamos, no me parece que este ultranacionalismo que luego puede derivar a otro tipo de rechazos hacia otras etnias, habrá que lo que pasa en Europa, lo que pasa en Francia o en Italia con el surgimiento de estos movimientos que han ganado elecciones ya, porque hay una cierta pureza que quieren defender que es falsa, porque si hay un lugar de cruce de razas, de etnias, de poblaciones, es precisamente Europa, ahí lo dice la historia, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que cuidáramos los matices del debate, ¿no? Claro. Nada más. Bien, gracias, Arnoldo. ¿Alguien quiere poner orden aquí en la mesa? Montessori. Vámonos, Temoris Greco. Gentrificación, dicen que no confundamos con gentrificación, con la ganancia que se llevan los nómadas digitales, con la xenofobia y con otros temas. ¿Cómo aclarar, cómo apartar? Y también nos están diciendo en los comentarios que Los Cabos, creo Valle de Bravo también, en Oaxaca ya están preparando una protesta contra la gentrificación. ¿Es el tema la gentrificación o de un gobierno que no ha dado resultados para vivienda social asequible para sus ciudadanos? Mira, yo quisiera, es que efectivamente, como dice Arnoldo, pues esto no es una cosa nueva, ¿no? Es antiquísima.
De hecho, por ejemplo, me estaba acordando hace un momento del gran proyecto de renovación de París que hizo el barón Haussmann bajo Napoleón III, aquel emperador que fue el que invadió México, la invasión francesa. Y pues tampoco les hizo mucho bien a sus compatriotas en Francia. Ellos llegaron, dijeron, bueno, París es un caos, esta es una porquería, vamos a renovarlo, para que la gente pueda vivir mejor, solamente que no dijeron qué gente iba a vivir mejor. Expulsaron, se hicieron pedazos y ya expulsaron a todos los barrios y a la gente que había ahí, y trajeron desarrolladores inmobiliarios para hacer esa París preciosa que vemos hoy. Pero ese centro de París tan bonito, pero básicamente era para otra población, o sea, expulsaron. Cuando los prusianos invadieron en el 1870 y 71, se pensó, bueno, la resistencia que hubo, muy famosa, épica, para aquellos que hayan estudiado la historia de la izquierda social, la Comuna de París se origina en la resistencia a todo este proyecto de renovación que hizo el barón Haussmann. Y ellos fueron los que presentaron la mayor resistencia contra los prusianos, finalmente fueron derrotados, pero como también se iba, bueno, tumbaron al emperador, dijeron, ahora se va a acabar esta cosa, pero no, porque finalmente eran los capitalistas, los que tenían el interés, y prosiguió, ya después de los prusianos, prosiguió todo este proceso. O sea, el tema es, por ejemplo, cuando hablamos de Airbnb, una cosa muy distinta son las personas que tienen un cuarto extra, que dicen, pues es un cuarto deshabitado, un cuarto que en donde podría estar alguien y yo puedo pues compensar los ingresos que me faltan. Es totalmente distinto de estas grandes empresas que son las que impulsan los grandes proyectos de expulsión de población. No son las personas en lo individual. O sea, aquí lo trágico es que, como siempre ocurre en el capitalismo, son las personas normales, las personas de abajo, las que se están peleando. Hay una gentrificación, hay mucha gente, hay muchas personas del extranjero que tienen recursos y que vienen a tomar los mejores lugares aquí, pero muchos de los extranjeros que vienen son personas que ya no se pueden pagar un departamento o a veces ni una habitación en Los Ángeles, mucho menos en Nueva York o en otros lados. Ellos son expulsados de sus lugares, vienen acá. Aquí toman departamentos o habitaciones o algo y expulsan a otros pobladores que a su vez se mueven a otras colonias, porque por eso se dice que no es un problema de la Condesa o de la Roma. La gente que se va de la Roma o de la Condesa va a otras colonias y también sube el precio de las rentas allá o de las propiedades y expulsa a otra gente y entonces son olas de expulsión. O sea, no es una cosa que se pueda quedar en que se vayan los gringos y ya esto se va a acabar, porque de todos modos estas empresas están haciendo estos negocios y hay otros pobladores de otras zonas que son expulsados. O sea, son procesos del capitalismo que se tienen que controlar con políticas públicas. El tema no es decirle no a la renovación. El problema es de qué le sirve a la población de una colonia que renueven su colonia si van a expulsar esa población y la colonia va a servir para otros que llegan. La cosa es, o sea, ¿qué es lo que le está faltando al gobierno de la izquierda? ¿Cuál fue el desastre de lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno y de pronto anunció a bombo y platillo que había llegado a un gran acuerdo con Airbnb para hacer una ciudad sumamente atractiva? ¿Cómo pudieron hacer ese acuerdo? Yo creo que es uno de los grandes errores y metidas de pata, porque tú no puedes hacer un gran acuerdo con estas empresas, con esos grandes fondos de inversionistas, sin pensar primero en lo que va a pasar con la gente que vive ahí. O sea, no puedes hacer eso. O sea, fue una metida de pata enorme, que estamos esperando que hayan aprendido de eso.
Estamos esperando de alguien como Clara Brugada, que ha luchado por el derecho de las personas a vivir su ciudad y sus barrios. Estamos esperando de alguien como Clara Brugada una política que les ponga un alto a estos grandes fondos de inversionistas y que pare el enfrentamiento entre nosotras y nosotros. Que impida que esas grandes fondos de inversionistas provoquen que nosotros nos estemos peleando con gente que también es expulsada de otros lados y que los estemos culpando y que salga la xenofobia y el racismo. Y hasta la misoginia, porque en el caso de la lady racista, esta mujer que resultó ser de origen argentino, aunque tiene perfecto acento mexicano, que de pronto las actitudes malas de alguien dan pie para que saquemos nuestras propias horribles actitudes. Y le estuvieron acusando a ella con todo el machismo y la misoginia y la xenofobia también por ser argentina. No podemos seguir reproduciendo, como siempre ha ocurrido, que el capitalismo nos enfrenta a las personas cuando las soluciones tienen que ser generales, a partir de políticas públicas que les pongan un alto. Y las normas que han puesto para contener Airbnb son un cotorreo. Yo he platicado con gente que trabajan para Airbnb y dicen, la Ciudad de México es un paraíso para Airbnb. Las normas simplemente no se aplican, no sirven para nada. Gracias, Temoris. Levantó la mano Jimena. Adelante, Jimena. Sí, yo quería agregar un par de cosas y estoy de acuerdo con lo que dicen. Por un lado, creo que está el problema de convertir a la vivienda en un tema de inversión, ¿no? De un tema para finalmente hacerse más ricos. Entonces, lo que decía ahorita Temoris, ¿no? Estos fondos enormes que llegan y compran edificios y edificios completos y todas esas viviendas las están exprimiendo, viendo cómo pueden sacar más. Entonces, realmente ya no es vivienda, ¿no? Y en ese sentido, creo que se requiere urgentemente alguna política pública en la que se limite este tipo de adquisiciones. No sé si eso suene realista, si se ha hecho en otros lugares, pero me parece increíble que se permita que la misma persona tenga cientos y cientos de departamentos, ¿no? Entonces, esto ya se vuelve un tema de inversión y un tema de especulación. ¿Cómo se podría tal vez regular que se pudiera tener un X número de departamentos a nombre de una persona o de casas, pero no más? Porque finalmente el derecho a la vivienda está en juego, ¿no? Al permitir que se pueda adquirir sin ningún límite. Y en ese sentido, también esta idea de vamos a construir millones de viviendas. ¿En dónde se van a construir esas millones de viviendas? Estoy pensando en la propuesta del Infonavit, que a mí me parece que es buena, pero es bien importante y algo de lo que más me gusta de esa propuesta es el tema de redensificar ciudades y recuperar espacios abandonados en lugar de querer hacer viviendas en lugares inhóspitos en donde nadie quiere vivir y como hemos visto muchos, ¿no? De esos que quedan abandonados y que a veces vemos pasando en la carretera, nadie quiere vivir ahí desconectado de escuelas, desconectado de incluso supermercados, desconectados de todo y aceptar una vivienda de esa manera. En realidad eso no es cumplir el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda tiene que incluir conexión, tiene que incluir estar en un lugar en donde puedas llegar a un trabajo, donde puedas llegar a una escuela, en donde haya seguridad, en donde haya todos los servicios básicos. Entonces, no nada más es la vivienda en sí misma, ¿no? Es todo lo que hay alrededor. En ese sentido, yo diría que el tema de la redensificación es muy importante y el tema de limitar estas compras masivas en los centros de las ciudades. Estaba leyendo que, por ejemplo, en Barcelona, en las Ramblas, solamente el 7% de los departamentos y casas, no sé si hay casas, pero departamentos que hay ahí, están habitados por personas que viven ahí. Todo lo demás fue comprado para especular, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que intentar evitar. Bien, gracias, Jimena. Si quieren, vamos a alguna precisión del tema, porque parece que es muy, muy amplio todo lo que hemos estado comentando. Nada más una cosa, es que pues, cuando todas las causas, grandes y pequeñas, de todos los sabores,
de pronto sirven para que otras personas se monten en ellas y saquen sus propios intereses o sea, por ejemplo, hay gente que siempre se introducen provocadores que llevan las cosas hacia otro lado, o también gente que, por ejemplo, hay que estar contra el genocidio de Palestina y alguien es anti-israelí, o antisemita o racista contra los judíos, entonces ya se justifica, ¿no? A pesar de que hay miles y miles de judíos en México y en el mundo oponiéndose al genocidio. Y aquí también hay, o sea, eso de que de pronto sacan a fueran los argentinos, fueran los gringos, fueran los centroamericanos, fueran los haitianos. O sea, esos son pretextos de gente que tiene otras cosas en su corazoncito bastante feas y que se montan esas causas para sacarlo. Que no podemos exigir, no podemos estar alarmados ante lo que se está haciendo en Estados Unidos con la persecución de pandilleros convertidos en agentes de migración contra las personas mexicanas y latinas y de todos los que hay allá. No podemos estar en contra de lo que se está haciendo allá y gritar cosas racistas y discriminadoras en México. Porque además hacer eso es abrir la puerta a que venga gente que un día va a lanzar a la policía contra todos los que no les gustan. Bien. Arnoldo, algo para cerrar esta conversación. Antes, permíteme nada más leer un par de comentarios rapidísimos que nos hablan de todo lo que se está viviendo en el país. Uno es Jorge Aguayo, dice, tengo 64 años y crecí, viví en Roma y Condesa, pero ahora no lo puedo pagar por seguir ahí. Dulce Garza, en Ensenada, hasta los precios de venta en casas y departamentos los ponen en dólares. Acá también dice... Soco, en Jalisco, Chapala, Ajijic, Jocotepec, Guadalajara, Puerto Vallarta, todas las playas de Jalisco, Meloque, La Manzanilla, Puerto Perula, Barra de Navidad y un largo etcétera. Dice Rafael Gómez, gentrificar es como despojar con mayor sutileza. Y al final es esta parte, no es... Amauri dice, no es un problema de xenofobia, es un problema de clase. A los pobres les están corriendo de todas las ciudades más bonitas del mundo. Esto es mundial. Arnoldo, tu comentario y cerramos el tema. A ver, ya quité un ruido molesto que tenía aquí, que era mi ventilador. Era un grillo, ya te defendieron tu club de seguidoras y tu club de fans. Dicen, déjenlo en paz, es un grillo. Ya. Un ventilador al que le falta seguramente aceite y no sé dónde ponérselo, pero bueno. Mira, hay ciudades como León, que tiene otras características, cuyo centro histórico, su centro geográfico, la vieja ciudad, está muriendo, ¿no? Son casas que no eran, pues eran casas de gente con recursos que vivían en el centro, cuyos descendientes ya no viven ahí, viven en departamentos o en lugares, en colonias nuevas, por cierto, todas cercadas y cerradas. Y está la ciudad a las 8 de la noche, no se puede pasear por ahí, no se puede, es oscuro, está depredado, hay muy poca oferta comercial a ciertas horas, y le haría muy bien un programa de reforma urbana que propiciara alguna inversión de capitales en la zona. Se trató de abrir una zona de bares para hacerlo turístico, pero solo abre los fines de semana, entre semana está cerrado. Entonces yo creo que el fenómeno no podemos condenarlo del todo, porque ahí había, bueno, probablemente hay gente que vive ahí, que quizás sí pudiese ser desplazada, pero la realidad es que pasas cuadras y cuadras de solares, de casas vacías y deterioradas, ¿no? Y he estado en zonas de Guadalajara donde también se observa lo mismo, ¿no? Entonces, el fenómeno produce sus desigualdades en muchas partes. También es algo que quizás con un buen equilibrio, con una intervención de planificación desde las instancias de los ayuntamientos, en este caso, ¿no? También se podría ahí hacer algo en esto, en el otro sentido, de propiciar la inversión y el rescate de esos centros históricos. Bien, gracias, Arnoldo. Gracias. A ver, ¿dónde estamos? ¿Todos juntos? ¿Todos juntitos? Todos juntitos. Aquí. No sé si te ha pasado rápidamente. Ahora que fuiste a Los Ángeles, yo fui recientemente a Nueva Orleans y lo que hacen ahí, y que me sorprendió muchísimo, es que una empresa rehabilita, parece que no vivía nadie, rehabilita ciertos edificios y luego los convierte en una especie de hotel Airbnb.
La ventaja ya, al menos en esa ciudad, es que la tarifa es mucho más económica que la de un hotel. Entonces, es una buena opción para quienes vamos 2, 3 días, cuando mucho. No sé si te pasó en Los Ángeles algo parecido, pero no sé si es la regulación, pero tienen su sello ya con el nombre de que esos son como pequeños departamentos hechos hotel, Airbnb, cosas así. O sea, lo que pasa es que si haces tú todo solamente pensando en resolver las necesidades de la gente que está fuera de la ciudad y no estás pensando en los de la población, pues ya tenemos un problema, ¿no? Acaba de ir nuestra alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, que un día me la encontré en un evento y me dijo, yo no soy del PRI, me postuló al PRI, pero yo cualquier cosa menos priista, pues resulta que es de ultraderecha. Acaba de ir a Madrid a reunirse con Ayuso, con la alcaldesa de Madrid, que no solamente es de extrema derecha, sino que es una gran campeona de la gentrificación. El modelo de desarrollo que hay en Madrid es totalmente, está también expulsando montones de personas, está elevando muchísimo las rentas y se contrapone al modelo de Barcelona, que es un modelo desarrollado desde la izquierda, desde los comuns, en donde se está tratando de cambiar, de mejorar la ciudad protegiendo a la gente que vive ahí. Están intentando, les está costando trabajo porque es excesivamente turística, también hay molestia con el turismo, pero la idea de lo que quieren hacer es mejorar las condiciones, los servicios de la ciudad con el concurso y para beneficio de las personas que viven ahí y no de expulsarlas. Eso es lo que yo creo que debería hacerse en todos lados. Gracias. Y bueno, de este tema pasamos a, pues reaparece Enrique Peña Nieto. La Fiscalía General de la República inicia una carpeta de investigación por el caso Pegasus, sobre todo después de esta denuncia de Die Merker de Israel por estas acusaciones de sobornos de $25 millones a Enrique Peña Nieto. ¿Qué te han parecido las respuestas, Jimena, que dio el expresidente? Ahora sí que yo no firmé nada, yo no sabía nada, no me tocaba ni siquiera saber si esas empresas eran de otro sexenio, yo no supe nada. No, pues yo creo que era de esperarse que él contestara así, ¿no? Entonces, más que darle importancia a sus respuestas, por un lado, me da gusto que se abra esta carpeta de investigación. No solamente son esos $25 millones que le pagaron estos dos empresarios israelíes, sino pensar en los millones, creo que son casi 500 millones de pesos que se destinaron a a la compra de Pegasus durante el gobierno de Peña Nieto. Sin hacer licitación ni nada, de manera directa, ¿no? Entonces, a mí lo que más me sorprende de este caso, bueno, no, me sorprenden muchísimas cosas, es un caso súper interesante y terrible, pero ahorita mencionan que está dándose que se dio un arbitraje en Israel entre estos dos empresarios y que como no llegaron a un acuerdo, están en tribunales. Y a mí me impacta mucho cómo es posible que mientras hagas dinero, no importa cómo lo hayas hecho, ¿no? Pareciera que se limpiara como sea que haya llegado ese dinero a tu cartera, pero si tienes dinero, es casi un aplauso y tienes acceso a un procedimiento de arbitraje, a que los tribunales atiendan tu caso para ver quién se queda con qué. Cuando este dinero proviene directamente de la corrupción, y se sabe que tiene que ver con inventar que se va a comprar un sistema para la seguridad nacional, que en realidad se terminó usando para temas de espionaje, pero sin ningún problema es atendido en tribunales. Estoy hablando ahora de Israel, ¿no? Pero en las noticias pareciera que eso no es un tema. No sé qué opinen los demás. Bien. Arnoldo Cuellar, se abre una carpeta por el fiscal Tortugers Manero. ¿Significa algo trascendente? No, yo no echaría las campanas, abuelo, de ninguna manera. O sea, Gertz dijo que va a abrir una carpeta para solicitar información oficial al Estado de Israel. O sea, para hacerlo oficialmente tiene que abrir una carpeta. Y de inmediato él mismo dijo, no nos llevamos muy bien con ese Estado, a ver cómo nos va. O sea, que si mañana
el Poder Judicial, donde se está llevando a cabo esta disputa, o el juez. Hay que recordar que empezó con un tribunal rabínico y luego pasó a un tribunal de orden común. No le hace caso a Gertz, no le manda información, pues esa carpeta en automático se cierra y mañana el fiscal nos dirá, como dijo con respecto a las otras carpetas, no hubo información suficiente, nadie ratificó, nadie se acercó, no hay elementos y punto. Ahora, pues nadie va a encontrar un documento donde Peña Nieto recibió los 25 millones de dólares ni un contrato asignado a estos dos personajes cuyos apellidos necesito consultar, Nería y Ansbacher, porque esos contratos los asignó la defensa, los asignó la Fiscalía General de la República, nunca, no la presidencia, o sea, hay mil formas de que esto no se concrete de ninguna manera. Lo relevante es que en un tribunal de otro país, dos empresarios que pelean por las utilidades, las ganancias de un acuerdo que entre ellos mismos rompieron, saquen a relucir esta cuestión. Por si algo faltara para explicarnos qué fue Peña Nieto, qué fue el sexenio del regreso del PRI, por qué estamos donde estamos y por qué ese partido está donde está. De ahí en más, la respuesta pues, es de un cinismo absoluto, ¿no? Y hoy sale Aurelio Nuño también a acompañarlo en el tema. Peña Nieto desmiente a los periódicos mexicanos, pero no desmiente lo que ocurrió en Israel, no habla de los dos inversionistas que están disputando, si acaso de uno de ellos reconoce que lo hizo cónsul honorario en su momento, ¿no? Entonces, pues, próxima anécdota a comentar, porque esta va a quedar solo en eso, digo, es Gertz Manero, ¿no? Por supuesto. Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, ¿qué significa la irrupción de Peña Nieto? Como bien señalaba Arnoldo, pues sí, se enoja con los medios mexicanos, pero los medios mexicanos lo único que hicimos fue retomar lo que Die Merker señalaba ya, y tú has escrito en X cuestiones bien precisas al respecto. Sí, fíjate que después de lo de X seguí trabajando el tema. Entonces hoy publicamos en mundoabierto.info varias cosas sobre esto que tienen que ver. O sea, por ejemplo, lo que dice, o sea, en primer lugar, Peña Nieto les echa la culpa a los medios mexicanos cuando en realidad es de un medio israelí que ellos nada más lo retoman. Pero el medio israelí tampoco es como que hizo una investigación propia. Ellos están reproduciendo lo que dice un documento legal que se presentó, o sea, o varios documentos legales que se presentaron ante un tribunal rabínico primero y ahora ya van ante un tribunal civil israelí, que están frente a los ojos de un juez. O sea, esos son los documentos y lo que están intentando demostrar el tribunal rabínico encontró que efectivamente esos dos empresarios que ahora están peleados llegaron a tener muchísima influencia en México, echándose a la bolsa a varios políticos mexicanos. Y sale ahora el fiscal Pantuflas a decir que va a esperar a que le envíen la información los israelíes para poder proceder, como si los israelíes le fueran a enviar un telegrama por lo menos. O sea, ya hace años que nos quedó claro que no van a deportar a Andrés Roemer, el violador en serie, que no van a deportar a Tomás Herón de Lucio, el torturador de masas. Entonces ahora nos van a enviar unos papeles para que resolvamos las cosas ahí que el fiscal Gertz Manero sabía desde hace mucho tiempo. O sea, esa es la cosa, se está haciendo para variar. ¿Ya saben qué? O sea, este señor, uno de los que mencionó, o sea, son de Nería y Ansbacher. Uri Emanuel Ansbacher ya es muy conocido por Gertz Manero, que ya ha presentado testigos en su contra aquí en México. Cuando el caso Pegasus, hay muchas responsabilidades por el caso Pegasus, que de hecho llegan hasta Peña Nieto por el hecho de usar ese equipo para espiar a ciudadanos. Pero la Fiscalía General de la República con Gertz Manero lo fue reduciendo hasta que metió a la cárcel a un empleado, a Juan Carlos Pérez Servín. Metió, entonces ya, o sea, agarra al operador, al técnico que operaba la cosa y dice, este es el tranza, y con eso, y lo metió y luego lo dejó ir. El tema es, presentaron, y es parte de lo que estamos
mostrando en Mundo Abierto hoy, presentó un testigo protegido al que le dio el nombre de Zeus, que el testigo protegido explicó cómo es que Uri Emanuel Ansbacher, o sea, el mismo que está ahora diciendo que sobornó a Peña Nieto con $45 millones, Uri Emanuel era el que llevaba todos los nombres de la gente a la que le pedían que espiara. Y él se le entregaba al operador, al que metieron en la cárcel y luego soltaron. Él le decía, espíame esto, decenas y decenas. México fue el mayor cliente mundial con gran distancia de Pegasus, de gente a la cual espiar. Entonces, la Fiscalía presenta un testigo protegido que dice que este ciudadano israelí es el que manejaba toda la operación de espionaje y que le daba los nombres al empleado mexicano y solamente presenta cargos contra el empleado mexicano. O sea, no toca a Uri Emanuel Ansbacher. Entonces, el fiscal Pantuflas tiene los elementos para proceder contra Ansbacher y seguramente contra Nería también desde hace años, pero como su misión es asegurar, garantizar la continuidad del pacto de impunidad, pues los deja sueltos. El testigo protegido Zeus también declara contra Eugenio Imas, quien era entonces el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional del CISEN. Entonces, él dice que Uri Emanuel Ansbacher hablaba directamente, lo que dice el testigo protegido de Gertz, hablaba directamente con Peña Nieto y con Imas, y que ellos le daban las instrucciones y luego las bajaba al empleado mexicano. Bueno, ¿cómo es que Gertz Manero no procedió contra Uri Emanuel Ansbacher? ¿Cómo es que no procedió contra Eugenio Imas? ¿Cómo es que no procedió contra Peña Nieto y que se quedó contento con un empleado que luego o lo dejó ir o se le fue? Seguramente lo dejó ir para ya matar el tema. Entonces, que ahora nos diga que se va a quedar en la mecedora de su casa, en bata y en pantuflas, a esperar que le manden, que los israelíes, que nunca nos mandan nada, que le manden los documentos, pues es otro engaño descarado de este individuo que no ha hecho nada más que mentirle a la gente y acumular fracasos. Otro Gertzazo. Y ni cómo negar. Adelante, Arnoldo. Nada más en honor a la objetividad, decirle a Temoris que ya por lo menos una vez al mes se pone zapatos para ir a la mañana. Sí, sí es cierto. Ya, por lo menos lo obligan a salir de su recámara. Es lo que oye, y otra cosa que dijo Jimena que está muy cierta. Estos israelíes se dedican a vendernos todo tipo de tecnologías. Los israelíes, pues, si en algo son buenos es en espiar a la gente. Y nos venden todo tipo. ¿Cómo saben los que les compran estas tecnologías que los israelíes no les están usando para espiarlos a ellos mismos, para espiar a México? Para espiar no solamente información sobre seguridad nacional, sino también para espionaje comercial. O sea, también es de una ingenuidad ahí, bueno, devastadora. Gracias. ¿Podría? Adelante. Estábamos bastante serios, ya nos dijeron en los comentarios. Adelante, Jimena. No, que yo concuerdo mucho con Temoris del tema de cómo saben estos gobiernos que no están siendo espiados a su vez, ¿no? Y en parte todo el apoyo con el que cuenta Israel de parte de Estados Unidos tiene muchísimas razones, ¿no? No lo dudamos, que son bastante obvias. Temas obviamente económicos, temas del lugar en donde está Israel y el control que quiere tener Estados Unidos, pero también, quién sabe, esto ya es especular, ¿no? Pero a lo mejor, pues sí, Israel se ha dedicado a espiar gente durante décadas con estos sistemas que ha producido, y a lo mejor le sabe cosas a muchísimas personas que ni nos imaginamos. Ahorita que salió el tema de cómo WhatsApp o Meta está acusando a la empresa que creó Pegasus, a la empresa, no me acuerdo su nombre, pero me sé las siglas, en NSO. Sí, ya se cambiaron de nombre. Ok. De haber infectado miles y miles, digo, no sé cuántos, pero a miles de usuarios de WhatsApp con este sistema de Pegasus y de espiarlos, y pensar que en México tenemos
el mayor uso de Pegasus que hay en todo el planeta, y desde Calderón se utiliza este sistema, no ni siquiera desde Peña Nieto. Entonces, yo creo que aquí sí hay un tema bien grave que tendría que estarse atendiendo en regulaciones internacionales, no nada más de país a país, ¿no? Bien, gracias, Jimena. Y bueno, continuamos con el otro de los temas que tenemos aquí. Sobre este tema. Adelante, Arnoldo. Sí, ahora sí, Es para que terminemos. Quiero unir dos cosas, que es un poco la Casa Azul de Diego Sinue y el tema Pegasus, porque tenemos un gran aspecto que no hemos revisado con todo el detenimiento en el país. Es todo el dinero que se ha venido destinando a la seguridad en el aspecto de la tecnología de seguridad, cuyo origen es el crecimiento de la violencia y que vive el país, la pérdida de la paz, y entonces los gobiernos que anuncian demagógicamente que van a destinar más recursos, que modifican leyes, todo para lo que ha servido es para un gran negocio. Y en ese gran negocio van los políticos que logran esos presupuestos y luego los asignan, y las empresas de tecnología. O sea, la Casa Azul es un ejemplo, pero los 25 millones de Peña son otro ejemplo, y son nada más pequeñas muestras. Entonces, ¿cómo queremos que el problema de la seguridad avance y se solucione si una de las herramientas, de las muletas que está usando el gobierno es esta parte, donde quizás de cada peso que se asigna de presupuesto público, no me atrevería a decirlo, pero puede ser que hasta la mitad, por lo menos un 25% está destinado a prácticas corruptas y a reparto de moches y dividendos entre políticos y entre empresas, ¿no? ¿Qué seriedad puede haber en una empresa que utiliza esto para maximizar sus ganancias, no con una utilidad justa, que me imagino que tendrías manera de hacer negocio de todas formas, no yendo más allá y ganando dinero en exceso al corromper a políticos? O sea, me parece que ahí, cada semana que vemos en la mañanera los avances del combate a la inseguridad, hay un punto que tendríamos que regresar, dar 2 pasos atrás y observar, ¿no? Porque no vamos a terminar. Para estas empresas no es negocio que concluya la inseguridad. Su negocio es que prosiga, ¿no? Porque, y no solo le venden al gobierno, tienen derivaciones donde venden tecnología para ciudadanos en páginas de internet, en pequeños afiliados en todas las ciudades del país, vendiéndote cada vez más tecnología, cámaras para tu casa, conexiones que puedes ver desde tu teléfono celular, etcétera, para que invirtamos más en el tema de la seguridad, porque el Estado no logra dárnosla, ¿no? Así es. Gracias, Arnoldo. Como dice Octavio Martínez Soriano, una empresa que gana dinero expiando acusa de extorsión. Así las cosas. Bueno. Dice también Rafael Gómez, dice, de espiarlos me encargo yo, dijo Meta. Sí, justamente esa parte. Así que nadie me ande haciendo competencia. Ya una pregunta solamente, mi familia es de Chihuahua y de Sonora y mi nombre es de Chihuahua, ni siquiera es importado del otro lado del océano. Por favor, di tu nombre completo, Temoris, para que los que tienen duda, porque luego piensan como nada más usas el Temoris Greco, ya te ven súper internacional. Mis apellidos son Berumen Alegre. A ver, ahí está. En la prepa una amiga me decía, Greek Happy. Bueno, pues ahí está, aclaración necesaria. Bueno, y pasando al otro tema que tenemos por aquí pendiente, antes de que se nos vayan, se acabó el huachicoleo, Jimena, y pregunto por esto porque hay un golpe histórico, parece que todos los días, cada semana, se utiliza esa palabra, golpe histórico. Ahora, lo extraño es que en estas carreteras, en estas vías del tren de Ramos Arizpe, Coahuila, había 1,5 kilómetros lleno de carrotanques de huachicol. Imagínate, qué barbaridad. Que nadie veía. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles las diferencias que ves tú en el tratamiento del tema? Primero, que López Obrador trae este nombre a la escena pública, al mensaje, al discurso, pero ahora al ataque. ¿Cuáles ves diferencias entre el sexenio de López Obrador y de Claudia Sheinbaum en el tema del huachicoleo? Bueno, primero diría, ojalá que sí se termine el huachicoleo, porque además de que son unos golpes, o yo diría unos madrazos al Estado,
y al gobierno por la cantidad, o sea, no es poquito lo que se roban, es una barbaridad. Además es bien peligroso, ¿no? Acordémonos de que ha habido explosiones y que es un tema realmente de seguridad de las personas. Entonces, ojalá que sí se haya acabado el huachicoleo, pero y lo veo duro porque sí tiene que ser por la inmensidad de estos robos y de estos, que lo que acabas de describir, tiene que tener mucho que ver con corrupción, ¿no? A fuerza, no hay manera, y creo que se sabe y se ha dicho muchas veces, tiene que haber redes de corrupción con tanto los empleados de Pemex como autoridades estatales, como cárteles, y en ese sentido, pues está difícil, pero ojalá que sí se le esté dando un buen golpe, porque pensando en números, yo soy muy de números, que puede sonar aburrido, pero creo que es importante, ¿no? Contextualizar lo que esto implica. Y el huachicoleo implica una pérdida de 177,000 millones de pesos anuales de pérdidas. Entonces, es monstruoso. Y es algo que va como geográficamente es enorme, ¿no? El espacio en donde se produce la mayor parte de este huachicoleo. Entonces, para controlarlo, también va a implicar, pues, muchísimo dinero, o sea, al mismo tiempo que se está perdiendo dinero y hay que evitarlo, para evitarlo hay que invertirle una gran cantidad de dinero. Bien, gracias, Jimena. Arnoldo Cuellar, ¿se acaba, no se acaba el huachicol? No. Las redes, si vamos por sexenio, López Obrador habla del tema por primera vez, Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch emprenden la lucha contra estos huachicoleros. ¿Qué tenemos que esperar para que se dé el siguiente paso? A ver, una cápsula histórica, Marta Olivia, que además nos une a Tamaulipas y a Guanajuato. El origen de la palabra huachicol, que es añejo, que es de la época anterior a la quina incluso, era cuando los contratistas de Pemex que transportaban el combustible, el combustóleo o incluso la gasolina en las pipas, pasaban antes de llegar a su destino a un lugar donde había un tanque y vaciaban, digamos, el 10% de lo que llevaba la pipa. Y de pipa en pipa se iba juntando ahí. Era una concesión que el sindicato de Pemex le daba a sus amigos, a sus agremiados, seguramente con mordidas y todo. Y cuando llegaban al destino decían, tú reporta que hay mermas y que te lo repone Pemex. Y entonces era un círculo perfecto y se hicieron grandes fortunas de esa manera. Y me refiero porque la refinería de Salamanca se abrió con muchos trabajadores de Tampico, gracias a lo cual llegaron a Guanajuato unos excelentes mariscos que se pueden comer siempre ahí en Salamanca y en esa zona y en Irapuato también. Ahí surgió el término huachicol, que luego ya que evolucionó a muchas otras cosas, porque eso era totalmente artesanal comparado con lo que vino después, ¿no? Pero te iba a decir que esta película ya la vimos con la droga, o sea, los decomisos históricos nunca han detenido el delito y a menudo solo son una fuente de distracción. O sea, los cárteles mexicanos eran expertos en el tema de dar una probada para que la policía se enganchara con un decomiso, mientras por otra parte pasaba un cargamento más grande, ¿no? O muchas estrategias de ese tipo. Ni la localización y incautación del rancho El Búfalo en Chihuahua, que en su momento fue lo más histórico que se ha habido en este país, que ha existido, logró parar eso, ¿no? Entonces a mí no me da confianza esto de que se estén mostrando estas cifras, porque te habla de que hay un negocio floreciente. Si incluso el gobierno puede llegar e intervenir en una parte, bueno, pues en la raíz del tema es que ese es un pequeñísimo porcentaje, es la punta de un iceberg muchísimo más grande, y creo que el tema central está, uno, en aduanas, porque también hay huachicol importado, y dos, todavía en Pemex, ¿no? Bien, gracias Arnoldo Cuellar. Temoris Greco, ¿qué decir del huachicol que de acuerdo a la Academia Mexicana de la Lengua señala que el huachicol, la palabra como tal,
surgió por las bebidas alcohólicas adulteradas y baratas, entre las cuales hubo una imitación de tequila en la cuna de esta bebida, es decir, Jalisco. Bueno, primero que nada, no podría dejar pasar así decir Guanajuato y Tamaulipas, corazón, corazón, para siempre. Envidioso, Oye, a ver, di algo con Jimena, porque ustedes también hacen ahí equipo. Oye, no, pero también veía a Rafael Gómez que decía, ahorita con lo de Guanajuato y Tamaulipas, y a los chilangos que nos orine un perro. Muy bien, muy bien. Sí, bueno, yo la primera vez que escuché la palabra huachicol fue cuando un tío mío trabajaba con los indígenas, con el pueblo originario de Tepehuano en Durango, y ahí hacían hace 1000 años un curado de mezcal con peyote al que llamaban huachicol. Entonces, pues supongo que sí, por ahí va. O sea, básicamente es como algo adulterado, ¿no? Pero yo creo que sí hay que hacer una diferencia entre algo que es producido de manera independiente al Estado, producido, o sea, que hay una intervención del Estado en la medida en que se permite que ocurra, pero lo producen particulares de manera ilegal, pero son particulares, lo transportan, lo contrabandean y lo venden particulares. Y en el caso que estamos hablando, pues es un combustible que le roban al Estado mexicano, es una cosa que produce el Estado mexicano, pero se lo roban y por lo tanto nos está costando a nosotros. O sea, cuando empezó a hablar Andrés Manuel del tema de huachicol, pues pensamos que era un fenómeno muy localizado, o sea, muy, muy limitado, o sea, que sí, de pronto había unos túneles y había gente que se reunía para ordeñar un tubo. Pero ya cuando hablas de cuántos dijimos, 179 carros de ferrocarril, ya parece trabalenguas, que a mí no se me da bien la letra R, pero ni modo. 179 alineados ahí, o sea, eso es una operación que no se les ocurrió ahorita, sobre todo que hay un combate, se supone que más duro contra el huachicol, contra este fraude al Estado y al pueblo de México. Sino que, o sea, una operación de estas dimensiones no empezó ahora. Y seguramente todo esto, o sea, lo hemos tenido desde hace décadas. Ana Lilia Pérez, en su libro Pemex RIP, habló de estos actos de piratería o documentó esos actos de piratería cometidos regularmente contra buques y contra plataformas de Pemex. ¿Cómo puedes tú no proteger una plataforma de Pemex que improvisado ataca una plataforma de Pemex y se roba el petróleo? O sea, esas son operaciones de dimensiones enormes, gigantescas, que obviamente no empezaron ni ahora ni en el sexenio anterior, sino que desde que México, desde que López Portillo dijo que ahora teníamos que administrar la abundancia o la riqueza, que ya se parece a la esposa de Duarte que decía, merezco la abundancia. Pues es lo que dijo, merecemos la riqueza, hay que administrarla, pues fue la oportunidad de muchos de hincarle el diente de muchas maneras, con los contratos de Pemex, con los temas del sindicato y también con el robo de ese combustible. Entonces, son operaciones enormes que se tienen que contener, porque eso, o sea, una cosa es la decisión, la desafortunada decisión de la sociedad, y ya no de la sociedad, porque fue una decisión impuesta desde fuera de México, de que teníamos que decirle a la gente qué es lo que puede, cómo se puede divertir o no, si puede fumarse un toque o no, y otra, y las consecuencias que ha tenido. O sea, la sociedad puede cambiar su enfoque, o sea, puede permitirse cambiar su enfoque al respecto, legalizar y tratar el problema no como un tema penal, sino de salud pública. Eso lo puede hacer la sociedad, se lo puede permitir, deberíamos hacerlo. Pero es muy distinto a seguir permitiendo que nos estén robando. Entonces, hay que, no podemos decir esto no se va a arreglar nunca, como no se ha arreglado el tema de las drogas, porque las dos formas se pueden arreglar, una mediante la legalización y otra mediante una persecución y eventualmente mediante el abandono de los combustibles fósiles que están con los que estamos haciendo pedazos el clima del planeta.
Bien, eran, nada más para precisar, 129 carrotanques en el tren, ahora sí, en las vías del tren. Bueno, que nadie vio, nadie supo y nadie nada. Llegamos ya al final de nuestra mesa Montessori, postrecito de minuto y medio para cada uno. Jimena, adelante. Ay, qué bueno que hay este postrecito, porque yo quería reírme de que propone Netanyahu a alguien, a quien sea, para Premio Nobel de la Paz, que Netanyahu se atreva a proponer a quien sea, pero luego que sea Trump. Me quería reír, pero luego no me dio tanta risa cuando me acordé que Obama sí obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Entonces, me encantaría, si alguien quiere comentar de esto, de verdad que esta es de las noticias más, no sé si chistosas o deprimentes de las que han salido en estos días. Jimena, nada más recordarte que Henry Kissinger fue Nobel de la Paz en 1973. Ah, Nada sí más es cierto, sí es cierto. Entonces, a lo mejor sí se lo dan a Trump, ¿eh? No lo veo tan difícil. Bien. Arnoldo Cuellar, tu postrecito, que te estaban preguntando, Arnoldo, que dijeras algo de la mañanera, que porque estabas muy tenso y que no sé qué. No sé si Me alcanzaste. faltó un poco la respiración ahí. No esperaba que me diera la palabra la presidenta y brinqué cuando me la dio. Y sí, se me fue un poco el aire. Luego ya me recuperé. No, pero yo dejaré la sugerencia de Jimena a Temoris, que seguramente tendrá mucho que decir de Netanyahu, porque yo tengo mi villano favorito. Sí, Y en Guanajuato ha surgido otra investigación por otro medio de comunicación sobre el exgobernador Diego Sinue, que unos días antes de terminar su mandato entregó la concesión de una carretera precisamente a San Miguel Allende, entre Silao y San Miguel Allende, a un grupo empresarial conformado por una empresa mexicana, guanajuatense, que es Vice, y una española, que es Rubau. Rubau, muy, si la googlean, aparece muchísimo en las tramas de corrupción y de moches, que en España tienen otro nombre, al Partido Popular. Porque hay también los del PSOE, pero eso es otro cantar. Y se ha venido cuestionando cómo para otorgar la concesión de esta carretera, que en sí misma será negocio, le agregó como un dulcecito, como un postre, una carretera de cuota que ya existe entre Silao y la capital del estado, que es muy exitosa, que genera 250 millones de pesos al año, de los cuales 200 son utilidad neta, y que es un recurso al que el estado de Guanajuato renunció para entregársela al socio privado. Solo con esa fuente de repago que le regala el gobierno al privado, tiene para conseguir el crédito que le permitiría construir la nueva carretera y hacer un negocio redondo, un capitalismo de compadres, que seguramente le representó al exgobernador Sinue, pues algo más que la casa, porque bueno, pues además hay que vivir en Estados Unidos y no es barato, ¿no? Entonces están saliendo todos estos escándalos que están comprometiendo muchísimo a la administración de Livia Denise García, que se le nota entre el pasmo, el PAN, por supuesto, también calla sobre muchos de estos temas, y esto está generando aquí un ambiente muy particular en Guanajuato, pues antes de cumplir un año de la nueva administración. Gracias, Arnoldo Cuellar. Y como te dejaron a ti el tema, antes de eso dice Federico Reyes, un genocida propone a otro genocida para premio Nobel. Sí, nada más que ese premio Nobel será el político más Nobel por la B chica. Lo que sí es que el Comité Nobel, que es el único que dan los noruegos, todos los Nobel los da la Academia Sueca, y el Nobel de la Paz es el que dan los noruegos. Entonces ellos tienen una idea de que pueden usarlo no solamente para premiar a la gente que ha trabajado por la paz, sino para motivar o estimular gestos de paz. Se lo dieron a Kissinger, pero no solamente se lo dieron a Kissinger, se lo dieron al presidente, al secretario del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, Le Duc Tho, en el 73, por acordar el fin de la guerra de Vietnam, que fue pues una derrota tremenda para Estados Unidos. Después se lo dieron juntos a Shimon Peres, a Yitzhak Rabin y a Yasser Arafat por haber también firmado una paz que al final pues fue no solamente un fracaso, sino que ha servido para darle cobertura política y justificar el saqueo y la guerra
contra la continuación de la guerra por muchísimos medios y de muchas formas contra el pueblo palestino. Y luego, todavía más allá se fueron los del Comité Noruego cuando se lo dieron a Barack Obama, pues como si uno fuera a ponerle un milagrito o no, pues una plegaria a la Virgen, ¿no? Virgencita, te prometo que si haces esto, bueno, pues ellos le pusieron su cuadrito agradeciéndole favores no recibidos, sino por recibir a Barack Obama y que nunca recibieron, ¿no? O sea, es decir, te damos el premio Nobel de la Paz por las cosas buenas que vas a hacer. Bueno, pues genial. Dudo mucho que, o sea, no veo por dónde podrían dárselo ahora a Trump, como que después de aventar 4 superbombas contra los iraníes, de decir que va a vaciar Gaza y que la va a convertir en un balneario, pues está muy difícil que se lo den. Nada más el cinismo inmenso que tienen estos individuos, porque o sea, lo propone. O sea, un genocida propone el Nobel para un criminal, y además un criminal convicto, o sea, un criminal que ha sido condenado por sus crímenes, y un genocida que está en orden de búsqueda y captura por parte del Tribunal de la Haya. Le propone, o sea, es absurdo, es solamente ya cinismos a niveles extraordinarios, y también la forma en que se arrastran algunos líderes del mundo, porque saben que a Donald Trump, si algo le gusta, es que le hagan cosquillitas en el ego, y es Netanyahu, porque primero se le anticipó, o sea, un día se puso Trump a llorar porque no le daban el Nobel por todas las cosas buenas que ha hecho, y salió el primer ministro de Pakistán corriendo a decir, yo te voy a proponer. Y ahora Netanyahu, oportunista, pero con reflejos más lentos, quiere robarle la mano al pakistaní y decir, no, yo te voy a proponer. Pues puras vergüenzas ahí entre ellos, ¿no? Pero bueno, ya para acabar mi posecito, nada más invitarlos a leer lo que hemos estado sacando en mundoabierto.info sobre Peña Nieto y Ansbacher y estos tipos, y el fiscal Pantuflas, y también que comentarles que le vamos a dar seguimiento a una nota a un excelente reportaje y trabajo que hizo PopLab, pero de eso mejor véanlo en estos días. Plena autorización. Muy bien. Y agradecimiento. No, pues agradecimiento a ustedes por hacerlo y por inspirarnos. Ahora ustedes, ahora PopLab de Guanajuato y Temores, mundoabierto.info. Duren, como dice Rafael Gómez, duren. Bueno, pues muchísimas gracias por esta mesa. Jimena, Arnoldo, Temoris, un gran abrazo. Y que abrazo a todos. Gracias, hasta luego, nos vemos pronto. Chao. Hasta pronto.